aquí en la preciosa Iglesia Vida Nueva para el Mundo. Un aplauso de gloria a Dios. Gracias a Dios. Pues quiero darle las gracias en primer lugar al Señor por concederme a mi familia y a mí estar aquí en esta mañana para compartir la palabra de Dios. Aquí está mi esposa Carlita, mi hijo Isaías por ahí anda en la escuela dominical. Y pues agradecerle al Señor, agradecerle a todos nuestros pastores de Vida Nueva y agradecerle a cada uno de ustedes que sabemos que estuvieron orando por nosotros. Nosotros pasamos una prueba muy fuerte con el COVID, ¿verdad? Hace un par de meses me puse un poco grave, pero por la gracia de Dios, el Señor me concedió la vida y seguir después de 2 meses de recuperación aquí con ustedes. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande volverlos a ver. Yo le decía cuando estaba muy grave, Señor, dame chance de volverlos a ver a mis hermanos. Y miren, el Señor lo concedió por su gracia. Pues vamos a la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Estamos en el tercer servicio. Bienvenidos todos los que están siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales, de YouTube, de Facebook. Estamos en el auditorio de Vida Nueva para el Mundo aquí en Tlalnepantla. Y les quiero pedir que abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 90. Salmo 90, vamos a leerlo todo. Este salmo es muy corto, tiene 17 versículos, en un tema que se titula La transitoriedad del hombre. La transitoriedad del hombre. Y el salmista escribe las siguientes palabras en el Salmo 90. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Es interesante que al visitar un cementerio se pueden encontrar toda clase de tumbas. A nadie le gusta ir a los cementerios, ¿verdad? Pero a veces es necesario ir cuando perdemos a un familiar, un fallecimiento, algún funeral. Y es interesante contemplar a veces las lápidas que están ahí. Algunas son muy pobres, muy sucias. Otras son muy elegantes, muy limpias. Sin embargo, todas las tumbas tienen algo en común. Todas contienen muertos.
Y también casi todas contienen un par de fechas, no sé si se han dado cuenta. El año, el mes, el día de tal mes del año 84, ¿verdad? A tal día de tal mes del año 89. Ay, aquí yace el cuerpo de un niñito de 4 años. Y por las fechas uno puede calcular más o menos la edad a la que esa persona falleció. Y es interesante también que entre esas dos fechas, no sé si han fijado que hay un guión, una rayita. ¿Sí la han visto? Bueno, pues quiero decirles que nuestras vidas están transcurriendo en ese guión. Antes de la fecha del nacimiento de esa persona, ocurrió la eternidad pasada. Imagínense una eternidad en el pasado. Después de la fecha de la muerte de esa persona, ocurrirá la eternidad hacia el futuro. Entonces el transcurso de vida de esa persona no es más que un pequeño suspiro en la eternidad. Todos nosotros estamos viviendo solamente, hermanos, en el breve espacio que ocupa ese pequeño guión que vemos en las lápidas. Durante el transcurso de nuestra existencia en la tierra solamente estamos transitando por el espacio de ese pequeño tiempo, esos pocos años. Algunos viven unos poquitos años, 4 o 5 años, otros llegan a la década de sus 20. Recuerdo uno de mis mejores amigos allá en la preparatoria. Cuando terminó la preparatoria, nos inscribimos a la universidad, terminamos la universidad y él estaba a punto de casarse y ahí a los 24 años de edad falleció. Se terminó su vida a los 24 años de edad. De manera que todos los días debemos recordar con humildad que nos encontramos parados al borde de un precipicio llamado eternidad. Como si estuviéramos parados al borde de las cataratas del Niágara, allá en la frontera de Estados Unidos con Canadá, y pudiéramos pararnos en una pequeña roca al borde de esa multitud de aguas, en esas cataratas a punto de caer. Así estamos parados todos nosotros en un precipicio al borde de la eternidad. Nuestras vidas son tan pequeñas ante un Dios tan grande. Nuestro tiempo en la tierra es tan corto ante la realidad de la eternidad de Dios. Y nuestra existencia aquí en este mundo es tan ínfima, tan pequeña ante la preciosa majestad de nuestro Dios. Todas nuestras obras, todos nuestros logros que podamos realizar en este mundo son como nada ante la omnipotencia gloriosa de Dios. Somos muy pequeños delante de un Dios tan grande. Amén. Ante esta realidad, el rey Salomón escribe pensamientos muy profundos en el libro de Eclesiastés. Quiero que me acompañen por favor al libro de Eclesiastés en el capítulo número 7. Y te voy a pedir que subrayes en tu Biblia el versículo 1 y 2, porque aquí vamos a aprender algunos principios interesantes, preciosos de Dios. Eclesiastés 7, versículo 1 y 2. Mira lo que piensa este gran sabio, el hijo del rey David, Salomón, inspirado, movido por Dios, y escribe esta palabra, que es palabra de Dios. Léanlo conmigo, Eclesiastés 7, 1 y 2 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón, es decir, el que vive lo tomará en cuenta estas palabras que estoy escribiendo, dice Salomón. ¿Cómo es posible que Salomón diga que mejor es la buena fama que el buen ungüento y que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento? Totalmente contrario a lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Porque para nosotros es mejor el día del nacimiento. Cuando nace un bebito,
hacemos fiesta, queremos ir a conocerlo, llevamos un regalo, hacemos una comida, aplaudimos, abrazamos a los papás, es motivo de gozo, de alegría. Y cuando muere una persona, nos entristecemos, nos ponemos tristes en el día del funeral. Pero para Dios es exactamente al revés, es lo contrario. Dios dice, es mejor el día de la muerte, porque si el que muere es uno de mis hijos, dice el Señor, hay gozo en el cielo. La fiesta es allá arriba en el cielo, porque esa persona es trasladada al lugar donde Dios habita, a la casa de Dios. Y cuando un bebé pequeñito, una criaturita recién nacida llega al mundo, el Señor dice, uy, acaba de nacer un pecador más. Todo lo que va a pecar este niñito. ¿Ya le entendieron al pensamiento de Dios? A veces tenemos que ajustar nuestro pensamiento al pensamiento de Dios, ¿no es verdad? Decir, Señor, el día que tú me llames a tu presencia, el día que yo tenga que abandonar este cuerpo, tal vez aquí haya tristeza en la tierra, pero va a ser el día más glorioso de mi existencia, porque ese día te voy a conocer cara a cara. Amén. Regrésense al capítulo 5 de Eclesiastés. Vamos a leer ahora Eclesiastés 5, versículo 15. Continúa Eclesiastés con estas ideas que son ideas de Dios. Y en Eclesiastés 5, versículo 15, digan este verso junto conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Estas palabras de parte de Dios nos recuerdan la realidad de que todos tendremos que morir un día y darle cuenta a Dios. Y que todas las cosas que logramos, nuestros logros intelectuales, todo aquello que logramos construir, nuestros bienes materiales, nuestra facilidad de palabra, nuestra fama, si es que la tuvimos aquí en la tierra, todo eso no sirve de nada. Todo eso se queda aquí en la tierra y lo único que nos vamos a llevar el día de la muerte es nuestra relación con el Señor Jesucristo. Es lo único que nos vamos a llevar. Así que si esto es verdad, ¿qué es lo único que vale la pena en esta vida entonces, hermanos? Vivir para el Señor Jesucristo. Buscar el reino de Dios primero y todas las demás cosas. Tu vida intelectual, tu carrera, tu trabajo, tu negocio, todo lo demás te será dado por añadidura, dice Mateo 6:33. Es curioso pensar que en la antigüedad bíblica los hombres vivían más de 900 años. Por ejemplo, Matusalén, dice el libro de Génesis, que vivió hasta los 970 y tantos años de edad. Imagínense, 900 años de vida. Después del diluvio, este tiempo de longevidad se redujo. Las personas comenzaron a vivir ahora 400, después 200 y pico, luego 100 y tantos. Moisés murió de 100 y tantos años, ¿verdad? Pero ahora las personas viven 70 años, dice este salmo, y los más robustos 80 o un poquito más. La persona más longeva que el mundo moderno ha conocido fue una periodista francesa de nombre Jane Calment. Jane Calment alcanzó los 122 años con 164 días. Nació en 1875, murió en 1997. La persona creo más longeva de toda nuestra congregación Vida Nueva, si es que está siguiendo esta transmisión, es nuestra hermana Serafina, que vive allá con su hija en Querétaro, con su hija Carolina. Les mandamos saludos. Y la hermana Serafina es una cristiana tremenda, hermanos. Ama al Señor con todo su corazón y ha cumplido los 101 años, 102 años de edad. Y ahí está la hermana, siguiendo las transmisiones de Vida Nueva y con su Biblia, 102 años de edad. Sin embargo, a pesar de este largo tiempo de vida de la señora Calment, de personas que pasan los 100 años de edad, comparado ese tiempo con el tiempo que ha existido el universo,
o el tiempo de Dios, la eternidad de Dios, no nos resta más que decir, como dice el Salmo 8:4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El tiempo que vive un ser humano sobre la faz de la tierra, por más largo que éste sea, no es más que un grano de polvo en la inmensidad del océano de la eternidad de Dios. Así que nuestra vida es transitoria. Por eso se llama así esta conferencia, la transitoriedad. Eso quiere decir, nuestra vida es fugaz, es pasajera, se termina pronto. Nuestros grandes logros son como nada delante de Dios. Por esa razón, lo único importante en esta vida es conocer al Señor, amar al Señor y servir al Señor. ¿Alguien dice amén? Vamos a estudiar a continuación algunos principios, un par de principios y verdades bíblicas, y vamos a aprender cómo vivir esta cortísima vida que tenemos en el planeta Tierra. Regresen al Salmo 90, por favor, y vamos a ver en primer lugar en este Salmo la eternidad de Dios, la eternidad de Dios. Vean el versículo 1 y el versículo 2. El verso 1 del Salmo 90 dice el salmista: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El salmista está recordando todas las pruebas que ha pasado la nación de Israel. Se está recordando el salmista allá en los días de Moisés, cuando los liberaron del yugo de esclavitud, 430 años en Egipto oprimidos. Cómo el Señor estuvo con ellos esos 430 años. Cómo el Señor estuvo con ellos en el desierto. No los dejó sin comer, no los dejó sin calzado, no los dejó sin vestido. Y entonces le dice: tú nos has sido refugio, Señor, de generación en generación, en generación, nunca nos has dejado. La palabra refugio, si quieres apuntarla, es la palabra hebrea maón, maón con acento en la O, y describe una habitación segura, un lugar delicioso de resguardo, un lugar de paz, un lugar donde podemos estar seguros, donde podemos estar confiados. Es el lugar de la casa de Dios. Salmo 26, versículo 8. Escúchalo, dice el salmista, Salmo 26, 8. Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. Entonces en el Salmo 90 el salmista dice: tú has sido esa casa de refugio, hemos estado guardados, hemos estado seguros, hemos estado en paz. Y no solamente mi generación, sino de generación en generación. Dios ha sido fiel con la nación de Israel y los ha resguardado hasta este día. De la misma manera Dios ha sido fiel con su iglesia, que fue fundada en el día de Pentecostés hace casi 2000 años, allá en Jerusalén. Y de generación en generación Dios nos ha guardado. Dios ha estado contigo. Dios ha puesto a tu disposición un cuarto de descanso, un cuarto de refugio, un cuarto de paz, que es su casa. Cuando tú vas a la casa de Dios en oración y por medio de su palabra, tú estás seguro, tú estás confiado, tú estás firme, porque sabes que tu Dios es fiel. En días pasados recuerdo haber estado muy enfermo, muy grave ahí en la cama, sin poderme levantar. Y bueno, con este asunto de el coronavirus, que ha sido muy grave, que daña los pulmones y muchos órganos del cuerpo. Y pues uno se siente muy mal, ¿no? Los que hemos pasado por ahí, tú me entenderás si has pasado por esa etapa de ponerte crítico con esta enfermedad. Pero recuerdo en esos días críticos de casi no poder respirar, estar muy grave, decirle: Señor, tal vez mi cuerpo no aguante, tal vez este virus puede matar mi cuerpo, pero jamás podrá destruir mi alma, mi espíritu y la relación que tengo contigo. Y en medio de esa desesperación física que se siente, mi espíritu y mi alma estaban en paz. Decía: Señor, que se haga tu voluntad. Yo estoy seguro
y sé que te vas a encargar de mis generaciones si tú me llamas a tu presencia. Aquí estoy, Señor. Tú nos has sido fiel, Señor. Tú eres un Dios fiel de generación en generación. Versículo 2, ¿qué dice el Salmo 92? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí en el versículo 2 aparece una de las doctrinas más importantes en la Biblia. Los que están tomando apuntes, es la doctrina de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios es una de las doctrinas fundamentales en la Biblia. Y aquí el salmista nos dice: antes que existieran las montañas, antes que tú formaras el planeta Tierra, el mundo, las galaxias, antes que existiera el universo y todas las cosas, tú existes, Señor. Dios no depende del tiempo, porque Él es el creador del tiempo. La palabra que aparece aquí, siglo, si quieres subrayarla, desde el siglo y hasta el siglo, versículo 2, tú eres Dios. Esta palabra siglo, olam en el hebreo, olam, describe un tiempo eterno, describe perpetuidad, existencia continua, existencia infinita. Eso quiere decir que Dios es Dios desde la eternidad pasada. Dios es Dios en la eternidad presente. Y Dios es Dios en la eternidad futura. Dios es un ser que existe de forma continua. Él habita el pasado. En este instante Él está habitando en el pasado eterno. En este mismo instante Él se encuentra aquí, en este precioso día del 19 de septiembre del año 2021. Él está aquí, Él está haciendo presencia aquí en medio de su pueblo. Él se encuentra en este momento aquí en esta reunión. Y Él conoce todos los detalles del futuro, porque Él es el Dios del futuro. Dios existe perpetuamente, para siempre, eternamente. Y muchos teólogos a lo largo de la historia han tratado de explicar, de contemplar, de escribir algunas frases acerca de la eternidad de Dios. Y quiero compartirles algunas frases de los teólogos de la antigüedad. Por ejemplo, Clemente de Alejandría. Él nació en el año 150 y murió en el 215, imagínense, allá en el siglo II de la era cristiana. Y él escribió lo siguiente: Dios no tiene principio, pero al mismo tiempo produce el principio y el fin de todas las cosas. Dios no tiene principio, pero Él es autor, Él es el autor del principio y del final de todo lo que existe. ¿Están de acuerdo? Alcuino, otro teólogo, allá en el año 732 nació, murió en el 804, y Alcuino escribe lo siguiente: escucha, la palabra de Dios, la cual es coeterna con Dios el Padre, existía antes del tiempo. Levanten la Biblia. La palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo tiene la Biblia? ¿Cuánto tiempo tiene la Biblia? Pues Moisés allá por el año 3500 antes de Cristo empezó a escribir el Génesis, más 2000 años de Cristo para acá, unos 4000 y pico años tiene la Biblia. ¿Es cierto eso? Fíjense lo que dice Alcuino. Alcuino dice: la palabra de Dios, la cual es eterna junto con el Padre, existía antes del tiempo. La Biblia es un libro eterno, que existía desde la eternidad pasada y existirá para siempre, porque es la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y otro gran teólogo, Cirilo de Jerusalén, nació en el 315, murió en el 387, y dijo así este teólogo: Dios es único. ¿Está de acuerdo? Amén. No hay nadie como nuestro Dios. Dios es único, no tiene progenitor, sin principio, sin final, sin cambio, sin variación. Nadie lo engendró, no tiene sucesor, nunca comenzó a vivir en el tiempo, ni tendrá final jamás, porque Dios es eterno. No sé si a través de estas frases de estos teólogos te estás sintiendo cada vez más chiquito delante de un Dios tan grande, porque ese es el propósito de este mensaje, que nos sintamos tan pequeños
como somos delante de un Dios tan maravilloso, tan grande y eterno como lo es nuestro Dios. Para que de esa manera podamos depender de Dios, puedas comprender que separado de Él nada vas a lograr en este mundo. Él es tu creador, Él es el creador de todas las cosas y tú necesitas conocerlo a Él y depender de Él en cada instante de tu vida. Amén. Regresamos al versículo 3. Nos quedamos en el verso 3. Salmo 90, versículo 3. Estamos estudiando la eternidad de Dios. ¿Qué dice el versículo 3? Léanlo conmigo. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Esta traducción de la Reina Valera 60 pareciera sugerir que Dios está invitando al hombre que se convierta, ¿verdad? Que nos quebranta para llevarnos a una conversión. Convertíos, hijos de los hombres. Sin embargo, esta traducción de la Reina Valera 60 es una traducción desafortunada, porque esa no es la idea de este versículo en el idioma original hebreo. Les voy a leer otras versiones que contienen esta idea más profunda en el idioma original hebreo, pero desde luego lo voy a leer en español. ¿Qué dice? La Biblia de las Américas, Salmo 93, escucha. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuélvanse al polvo, hijos de los hombres. Es diferente de lo que dice la Reina Valera. Ahora, la Nueva Versión Internacional, escucha, tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. Lo mismo dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces la idea en este versículo 3 no es que Dios nos quebrante para que nos convirtamos. No es la idea en el hebreo. La idea en este pasaje es que Dios es quien decreta cuando un ser humano nace y cuando un ser humano muere. Dios es el que decide cuándo nacemos, cuándo somos engendrados y nacemos y cuándo nos vamos. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? Escúchame bien, no es culpa de los accidentes automovilísticos, no es culpa de las guerras. Ay, ese soldado murió tan joven a los 30 años. No fue la guerra. No es culpa de las enfermedades, no es culpa del coronavirus. El coronavirus ni ninguna enfermedad es responsable de la muerte de nadie. El responsable de la muerte de cualquier ser humano es Dios. Les leo otra vez el Salmo 93, Biblia de las Américas. Haces que el hombre vuelva a ser polvo. ¿Quién hace que el hombre vuelva a ser polvo de donde fuimos formados? Dios. Y dices, vuélvanse al polvo, hijos de los hombres. Hasta aquí llegaste. Aquí se termina tu vida. Así que es un grave error cuando a un cristiano le echa la culpa a una enfermedad. Ay, el cáncer mató a mi abuela. Yo odio el cáncer porque fue el cáncer el que se llevó a mi hijita. El coronavirus ha sido una peste terrible y por culpa del coronavirus han muerto. No es el culpa del coronavirus. No es culpa del cáncer. ¿Quién es el que decreta la muerte de una persona? Dios es el que decreta el nacimiento y la muerte de las personas. Así lo debemos comprender los creyentes, los cristianos, porque eso es lo que enseña la Biblia en el Salmo 93. Amén. Para que nadie se enoje contra las guerras, contra las enfermedades, contra las pestes, ni contra los virus. Recuerdo hace unas semanas, otra vez, disculpen que abunde en esto, pero estaba yo muy grave, casi no podía respirar. Y le decía a mi esposa Carlita, ya llévame al hospital, mi amor. Ya no aguanto. Y Carlita, el Espíritu Santo la usó a mi esposa tan linda. Me decía, tú no te vas a ninguna parte. Tú te quedas aquí, pase lo que pase. Aquí nos aguantamos. Yo no voy a afirmar que te intuben. No, te quedas. Le digo, está bien, mi amor. Está bien, mi amor. Se me puso brava Carlita y Dios la usó. ¿Era de Dios? Amén. Ya al rato regresaba y me preguntaba, ¿cómo sigues, mi amor? Bien, estoy muy bien. ¿No? ¿Cuál bien? No, estaba re mal. Pero en ese tiempo yo oraba al Señor, le decía, Señor, yo no sé si es mi tiempo de partir, pero te agradezco por estos 50 años que me has concedido en el planeta, si es mi tiempo de partir. Lo único que te pido son dos cosas. La primera es que perdones mis pecados,
porque soy un hombre santo, efectivamente, porque eso dice tu palabra, que somos santos, pero de repente te fallo. Perdona mis pecados, límpiame, Señor. Quiero llegar a cuentas contigo. Y la segunda cosa que te encargo es, pues, a Carlita y al chamaquito. Le decía, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? Y si yo parto, ¿cómo van a hacer? El niño es chiquito todavía, necesita un padre. ¿Y cómo le vamos a hacer, Señor? Y me ponía así, medio al brinco yo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo inmediatamente me redarguyó ahí acostado en la cama. Y lo sentí así, su voz muy fuerte: guarda silencio. ¿Quién es mejor padre, Dios o tú? Yo nada más decía, Señor, si tú eres el que firmas la orden, que yo me vaya o que yo me quede. Por eso esa doctrina de los decretos es una falsa doctrina. Yo decreto que estoy sano. Yo decreto que el virus se va. Ahorita se va el virus. Yo decreto que voy a vivir. Tú decretas nada. Tú no eres nada para decretar. Somos polvo delante de Dios. Nada más. Y somos sus hijos por su gracia. Pero vamos a regresar al polvo. Tú no puedes decretar absolutamente nada, hermano, hermana. Yo cancelo esta enfermedad, decreto. Tú no puedes decretar nada, porque aquí el único que decreta se llama Jehová de los ejércitos. Él es el Dios soberano. Amén. Entonces, si Dios nos concedió nacer, gloria a Dios. Estamos vivos, hermanos. Qué bendición se siente estar vivo y meter aire, hermanos. A ver, metan aire. ¡Qué bendición! Y no lo valoramos, ¿verdad? Porque pues, todos metemos aire de forma natural, normal. Pero cuando no puedes meter aire, se siente re feo. Entonces, por eso yo ahorita estoy respirando con pausas. Qué rico se siente respirar. Dios es el que nos dio la vida. Y Dios es quien nos quitará la vida física y nos hará pasar por una puerta que se llama muerte. Tal vez sea una puerta difícil para muchos, pero al abrir esa puerta, lo que te vas a encontrar del otro lado se llama vida eterna. Amén. Si tienes a Cristo, desde luego. Job capítulo 1, versículo 21, ¿qué dice aquí? El libro de Job. Job lo entendió muy bien todo esto que estamos hablando, porque Dios decretó la muerte de sus hijos en un instante, la muerte de sus hijas en un momento. Dios le quitó su rancho, su dinero, sus pertenencias, le quitó su salud a Job, de tal manera que tenía que agarrar un tiesto, un pedazo de traste roto de cerámica para rascarse las llagas que tenía en la espalda y en el cuerpo. Ese hombre estaba sufriendo cosas terribles. ¿Y qué dice Job 1:21? El justo Job dice, léanlo fuerte: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Digan fuerte: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El Señor dio, el Señor quitó, Él sigue siendo Dios. Siga siendo su nombre bendito. Regresen al Salmo 90. Vamos ahora a estudiar el versículo 4. Qué precioso es estudiar la Biblia versículo por versículo, ¿verdad? Aprendemos muchísimo. ¿Qué dice el verso 4? Dice el salmista: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. En otras palabras, 1000 años para el Señor son como un instante, como un segundo, como un momento, como una vigilia. Para los judíos, la noche se dividía en 4 vigilias. La primera de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Segunda vigilia de las 9 de la noche a la medianoche. La tercera de las 12 de la noche a las 3 de la madrugada. Cuarta vigilia de las 3 a las 6 de la mañana, que es cuando Jesús vino caminando con los discípulos cuando se estaban ahogando. Recuerdan que Jesús viene caminando en el mar. En la cuarta vigilia, como a las 3:30, 4 de la madrugada, ahí se apareció Jesús. Bueno, como una de esas vigilias de tan solo 3 horas, así son 1000 años para Dios. Pregúntale a la persona a tu lado: ¿cómo qué edad tienes? Si quieres compartirle tu edad, dísela. Si no, no. Si no, dile, pues, ¿qué te importa, no? Pero no importa la edad que tú tengas. Si tú dices, tengo 14 años,
Tengo 25. No, yo ya llegué al 30. No, ya estoy saliendo del 40, pastor. Yo acabo de entrar al 5.º piso, como dicen, ¿verdad? Otros ya van en el 8.º piso, otros en el 9.º y otros casi llegan al 10, porque Dios le dio gran fuerza. ¿Qué son 20 años? ¿Qué son 80? ¿Qué son 100 delante del Señor? Dile a la persona a tu lado, como nada son los años que has vivido. Martín Lutero, ¿saben quién fue Lutero? El gran reformador en Alemania, que era un sacerdote católico, y al enterarse que la iglesia romana estaba vendiendo indulgencias y que estaban abusando del poder y que estaban cometiendo toda clase de abusos y pecados, él decidió leer la Biblia. Y cuando llegó al libro de Romanos, se enteró que la salvación es gratuita, que es por gracia simplemente al creer en Cristo, que no era necesario comprar indulgencias ni hacer sacrificios. Y entonces redactó un documento que se llama Las 95 tesis de Martín Lutero, las pegó así en la catedral de Wittenberg con un clavo y se armó una revolución en Europa, conocida como la Reforma Protestante, porque años después Lutero organizó un grupo que comenzó a protestar en contra de la iglesia romana por todos los abusos de Roma. Por eso se llaman los protestantes. Y de ahí, de esa reforma protestante, provenimos todos los movimientos evangélicos, incluido Vida Nueva para el Mundo. Porque nosotros creemos que la Biblia es la única autoridad y que a través de la Biblia podemos conocer a Dios y ser salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Cuántos creen eso? Que la salvación es gratis, ¿verdad, hermano? Lo mismo creía Lutero. Sí, dale un aplauso de gloria al Señor. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y estudiando un poquito más acerca de la vida de Lutero, me encontré con un libro de él. Y en ese libro escribe un párrafo acerca de la eternidad, acerca de que 1000 años son como un día para Dios. Escucha las palabras de Martín Lutero que escribió en este libro, Obras Completas de Martín Lutero. Dice: Dios ve todas las cosas en un instante. El principio, la mitad y el final de la historia y de la totalidad de la raza humana y de todo el tiempo. Lo que nosotros medimos y consideramos de acuerdo a la secuencia del tiempo como algo muy largo, como algo muy extendido, Él lo ve como si estuviera contenido en una pequeña pelotita de estambre existiendo en un solo segundo. Y así, la vida y la muerte del último y del primer ser humano que han existido no están separados para Dios en el tiempo, sino por solo un breve instante en la eternidad. ¿Hace cuántos años nació Adán? Bueno, no nació, fue creado. ¿Hace cuántos años fue creado Adán? No son 6,000 por ahí, algunos dicen 6,500, bueno. Hace 6,000 años. ¿Cuándo naciste tú? No, pastor, pues yo en el 85. Bueno, 6,000 años de historia no son nada delante de Dios. Es lo que está diciendo aquí Lutero en este versículo. ¿Ya se sienten más chiquitos todavía delante de Dios? Chiquitos pero amados. Insignificante el tiempo de nuestra vida, pero valioso si servimos a Dios. Vamos a ver unos versículos más. Regresen al Salmo 90, versículo 5. Vamos a estudiar a continuación la transitoriedad del hombre. Hemos visto algunos versículos del 1 al 4 que hablan de la eternidad de Dios. Ahora vamos a ver cómo nuestra vida es tan transitoria, pasajera. Versículo 5, Salmo 95. Los arrebatas, dice el salmista, como torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Esto significa que nuestras vidas tan pequeñitas son pasajeras, son temporales, son fugaces. Son fugaces. En el verso 5 y 6 el salmista hace 3 comparaciones o 3 metáforas para ilustrar esta verdad. Miren, la primera metáfora dice en el versículo 5: los arrebatas como torrentes de aguas. O sea, nuestras vidas son como un caudal de agua, hermanos, que avanza con gran velocidad en un río. Esto nos damos cuenta los que somos padres, ¿verdad? Ay, el niño ya tiene 7 años. Si apenas yo siento que acaba de nacer.
Y luego algunas mamás nos dicen, no, es que mi bebé, pastor, hable con él porque anda un poquito rebelde. ¿Tu bebé? ¿Cuántos años tiene tu bebé? 23, pastor. Para ella sigue siendo un bebé porque 23 años fueron como nada, como un torrente de agua. Antier nació el chamaquito, el día siguiente tenía 18 años y ahora tiene 50. Recuerdo hace años cuando estudiaba ingeniería que nos invitaron al sistema de agua Cutzamala, que ahorita anda muy bajo, por cierto, ya se está recuperando con las lluvias. Y recuerdo ahí al ver las tuberías gigantescas, ¿verdad? Cómo pasaban los torrentes de agua gigante que suministran de agua al Valle de México. Más o menos el 40% del agua que consumimos viene del sistema Cutzamala, ahí en el Estado de México. Y me acuerdo de ver las burbujas que de pronto se formaban y cómo pasaban. ¡Fum! Así dice el salmista que son nuestras vidas. Tu vida, ¡fum! Al rato vas a llegar al noventón. Oye, ¿en dónde se me fueron todos estos años? Como torrente de aguas. La segunda metáfora es que la vida es como un sueño. Está en el versículo 5. Como sueño. ¿Cómo son los sueños, hermanos? Los sueños pueden durar unos 15 minutos, media hora, cuando mucho, ¿verdad? Unos en 4 minutos soñaron un montón de cosas. Y después despiertas y se te olvida lo que soñaste, o al menos los detalles que ocurrieron durante su sueño, se te olvida. Así es nuestra vida, como un sueño. Te dormiste, soñaste 10 minutos, se acabó. Así es nuestra vida. Y en tercer lugar, la tercera metáfora, verso 5, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada. Como las florecitas del campo que crecen, que florecen en primavera y de pronto llega el otoño, llega el invierno. ¿Y dónde están esas florecitas tan hermosas que estaban aquí en el cerro? Ya no están, ya no están. Nuestra vida es fugaz. Dile a la persona a tu lado, tu vida es fugaz. Rápidamente se termina. Versículo número 7 en adelante para ir terminando. Dice el verso 7, porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Dios conoce todos los detalles de nuestra existencia. Y prácticamente todo lo que hicimos antes de conocer a Cristo fue pecar. ¿No es verdad? Fue todo lo que sabíamos hacer. No, pero es que este licenciado es muy correcto, no comete fraudes, es un buen esposo, cuida de sus hijos. Sí, pero no tiene a Cristo. O sea, aunque sea una persona muy correcta, muy decente, lo único que sabe hacer el licenciado, sin Cristo, o cualquier persona, es pecar. La única libertad que tiene el ser humano sin Cristo es cómo, cuándo y dónde va a pecar. Es lo único para que tiene libertad. Antes de recibir a Cristo, lo único que tú decidías era ¿cómo voy a pecar? ¿Cuándo voy a pecar? ¿Y de qué manera voy a pecar? ¿Y qué pecado voy a cometer? Es lo único que podías decidir. Ahora en Cristo Él nos ha hecho libres del pecado, digan amén. Y ahora por primera vez tenemos la opción a amarlo a Él y no pecar o seguir pecando. Por eso dice la Escritura, anden en el Espíritu, decidan por Cristo, decidan no pecar. Toda nuestra vida está delante de Dios. Versículo 9 y 10, terminamos. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, debido a que el pecado entró al mundo, a la raza humana, y todavía tenemos un remanente de ese pecado que cometió Adán en los primeros padres en el Edén. La ira de Dios, la justicia de Dios va consumiendo nuestro cuerpo día a día y acabamos nuestros años como un pensamiento, dice el versículo 9. ¿Sabe por qué no envejecemos? ¿Por qué nos salen patas de gallo en la cara? Algunos de nosotros ya el gallo nos caminó toda la cara. ¿Por qué nos tenemos que hacer viejitos? Porque a veces de repente nos falla el corazón. Ay, la taquicardia, ay, la alta presión, la hipertensión arterial, pastor, la diabetes, ay, pastor, me duele la cabeza, ay, pastor, la artritis reumatoide. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Lo acabamos de leer en el versículo 9. A causa de tu ira. Dios es un Dios justo. Y nuestro cuerpo todavía contiene un remanente, un residuo del pecado. Por esa razón, Dios en su infinita misericordia nos concede la bendición de morir. Porque si no muriéramos,
pecaríamos más. Mientras más vivimos, más pecamos. Entonces Dios dice: a este me lo voy a llevar mejor al cincuentón. A mi niña que anda lejos de mis caminos, me conoció a los 14 años y anda bien alejada a los 35, mejor me la llevo para que ella no siga pecando. A este hermanito, a este sí lo voy a dejar hasta el noventón, para que disfrute a sus nietecitos, pero me lo voy a llevar a causa de mi ira, a causa de que hay pecado todavía en nosotros. Versículo 10: los días de nuestra edad son 70 años, en los más robustos 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. ¿No es verdad, hermanos? La vida es difícil, la vida es complicada. Y un día aparece un problema y al otro día otro problema. Y si no es un problema en el negocio, es un problema con un hijo. Y si no es un problema de salud. Y si no estalló la guerra en Afganistán. Y si no nos subieron los impuestos. Y si no nos enfermamos. Y si no es otro problema de otro tipo. Y si no es un miedo que nos atacó. Y si no es el coronavirus. La vida está llena de molestias y de trabajo. Pero pronto pasa, dice el versículo 10. Y volamos. Digan fuerte: pronto pasa. Y volamos. ¿Y qué hay después de esta vida? Bueno, para los que somos creyentes, para los que conocemos al Señor Jesucristo, después de esta vida tan pequeña, delante de un Dios tan grande, lo que hay es una vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo para que cualquier ser humano que es como polvo, como la hierba, como una burbuja de agua en un torrente que pasa, si ese ser humano cree en el Señor Jesucristo, será salvo, para que no se pierda tu alma y tengas vida eterna. El apóstol Pablo decía: esta leve tribulación momentánea, estos latigazos y estos sufrimientos y estas enfermedades que estoy sufriendo, esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque yo sé que me está esperando la gloria en el cielo después de esta vida. Amén. Así que en esta tarde, si tú conoces al Señor y has repasado estos versículos conmigo y el Espíritu Santo te ha hecho sentir muy pequeño, se ha cumplido el objetivo de esta predicación: que vivamos humildes. Ya ese orgullo que te estorba, ya déjalo atrás. Ese rencor, ese problema que traes de falta de perdón, ya déjalo, ya perdona, porque tus días están contados. No pierdas el tiempo en rencores, en problemas. Resuélvelos, perdona. Pídele al Espíritu Santo que sane tu corazón, que ya puedas perdonar a ese familiar, a tu mamá, a tu hijo, a tu ex esposo. Ya suéltalo, porque tus días se te van. Qué triste sería llegar a los 70, 80, 90 años, que el Señor te llame a su presencia y que en los últimos momentos de tu vida digas: ay, Señor, me la pasé estos 80 años bien amargado. Nunca pude perdonar. Siempre viví quejándome de todo. Nunca pude superar ese problema que tuve, Señor, de ese pecado tan grave. Nunca quise arrepentirme y ahorita me quedan 4 minutos de vida nada más. Qué triste llegar así al final de nuestras vidas, que pasan tan pronto. Entonces, si tú conoces al Señor, la exhortación del Señor es: quita los estorbos y vive para mi gloria. Conóceme más, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Conoce a Dios, enamórate de Dios, investiga quién es Dios aquí en este libro. Discipúlate, gana almas, invierte tu vida, tus recursos, tus talentos en el reino de Dios, porque eso es lo único que vale la pena, que se queda. Todo lo demás se va a podrir aquí en la tierra. Invierte tu vida para Cristo, para que cuando llegue el final de tu vida, como estuvo a punto de llegar el final de mi vida hace como 1 mes y medio, puedas decir: Señor, no soy perfecto, no. Perdona mis pecados.
Pero ¿sabes qué, Señor? Estoy satisfecho porque los años que me diste de vida desde que te conocí, hace 25, 30 años, traté de invertirlos para ti. Hice todo lo que pude para vivir para ti, Señor. Sí, es cierto, me equivoqué mucho. Soy como un polvo delante de tus ojos. Pero viví para ti. Y por tu misericordia me salvaste. Me rescataste. He acabado la carrera. He cumplido con la meta. Me está guardada la corona de la vida, Señor. A la hora que tú digas, Señor, el momento que tú digas, estoy listo. ¿Podrías decir eso tú? ¿Cómo anda tu relación con Dios? Si andas alejado, acércate ya. Acuérdate de el Salmo 90. Acuérdate que tu vida es como un grano de polvo. Y acércate al Señor y conócelo y sírvelo, ámalo. Haz misericordia con los demás. Comparte la palabra con tus vecinos. Aprende salmos de memoria y compártelos. No desperdicies tu vida, porque no sabes cuándo el Señor te va a llamar. Te puede llamar hoy en la noche, te puede llamar dentro de 50 años. Eso solo Él lo determina. Amén. Y si tú no conoces a Cristo, si es quizá la primera vez que escuchas una conferencia como esta, o no sabes quién es el Señor Jesucristo, te quiero invitar a que te acerques, que lo recibas. Porque después de la muerte solo hay dos caminos, según lo que enseña la palabra de Dios. Uno es el camino de salvación en el cielo, con Dios, con Cristo, la eternidad, la gloria con Él, porque Él pagó en la cruz por nuestros pecados, por nuestra maldad. Él nos tuvo misericordia. Y si tú lo recibes como Señor y Salvador, la Biblia dice que tú te salvas e irás con Él y no tendrás miedo de morir. Pero si tú lo rechazas y dices, no es cierto, son mentiras, yo voy a seguir en mis pecados, en mis religiones, en mis filosofías, la Biblia dice que hay una condenación eterna porque Dios es justo y tiene que castigar el pecado. Y si tú no crees en esto, qué susto te vas a llevar cuando mueras y despiertes en una eternidad sin Cristo. Terrible. Así que vamos a hacer una invitación. Si alguien quiere aceptar a Cristo, si alguien quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo, vamos a hacerlo a través de una oración. Cierren sus ojos, por favor, vamos a orar. Si alguna persona no conoce al Señor Jesucristo, dile estas palabras desde tu lugar en voz muy bajita. Dile así: Señor Jesucristo, he comprendido que mi vida es muy pequeña en comparación a un Dios tan grande como lo eres tú. He comprendido que mi vida es como una flor que se marchita y que se seca. Pronto se va a acabar mi vida, Señor. En pocos años, tal vez en pocos días. Y tú eres eterno. Señor, yo quiero conocerte, porque tú eres el creador del universo, el creador de mi vida. Y en este momento quiero entregar mi vida a ti, Señor. Quiero pedirte perdón y arrepentirme de mis pecados, porque muchas veces te he ofendido, he vivido para mí mismo, Señor, he vivido apartado de ti, Señor. No me ha interesado tu palabra, no he querido acercarme a ti. Pero en este momento quiero acercarme. Quiero pedir que perdones mis pecados con tu sangre preciosa. Quiero pedirte que me salves, que me abraces, que me adoptes. Quiero ser hijo de Dios. Quiero que tú seas mi hermano mayor, Jesús. Te entrego mi vida, te recibo como Señor y Salvador. Yo creo que tú moriste por mí en esa cruz. Yo creo que tú derramaste tu sangre para pagar por mis pecados. Y yo creo que eres el único que puede salvarme verdaderamente y darme una esperanza en esta vida y también en la vida que sigue después de mi muerte. Te doy gracias, Señor, en tu nombre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Se nos va la vida rápido, ¿verdad, hermanos? Lo importante no es de que si se nos va rápido
si vamos a vivir hasta los 100 años o a los 50 o a los 60, no tiene mucha importancia eso. Lo importante es si viviste para Cristo. Si un joven muere a los 18 o 20 años y vivió para Cristo, valió la pena. Si un anciano de 100 vivió para Cristo, valió la pena. Pero si un anciano de 100 no vivió para Cristo, qué tristeza. Si alguien hizo esta oración conmigo, si alguien decidió acercarse al Señor y recibirlo a Él como Señor y Salvador, le voy a pedir, por favor, que levante su mano. Si tú hiciste esta última oración conmigo, levanta tu mano bien en alto, bien en alto. Gracias a Dios por tu vida. ¿Alguien más? Dios te bendiga, caballero. Dios te bendiga aquí, caballero. Dios te bendiga. Felicidades, caballero. ¿Alguien más allá atrás? ¿Alguien más de este lado? Dios te bendiga, caballero. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya recibido al Señor Jesucristo? Es la decisión más importante de tu vida. Una jovencita. Dios te bendiga, jovencita. Gracias a Dios por tu vida. La decisión más importante que podamos tomar en esta vida. Gracias a Dios. Mira aquí 3 caballeros, tres jóvenes. Míralos, que Dios los bendiga. Wow. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Este es el principio de la vida cristiana, ¿verdad? Cuando confesamos públicamente no nos da pena, al contrario, nos da orgullo. Yo soy de Cristo, Cristo murió por mí, Cristo derramó su sangre por mis pecados, estoy orgulloso de mi Señor, quiero hablar de mi Señor, quiero cantar alabanza a mi Señor. Es el primer paso. Y estaremos orando por estas nuevas almas para que ellos tengan la experiencia maravillosa del nuevo nacimiento. ¿Qué les parece? Que nazcan de nuevo muy pronto. Tal vez alguna otra persona también oró. Te acercaste con todas tus fuerzas a través de la oración que hicimos al final, pero no quisiste levantar tu mano. Tal vez te dio un poquito de pena o te sentiste un poquito incómodo, ¿verdad? Así nos hace sentir el Señor. Ay, Señor, soy polvo nada más. Y uno se siente un poquito incómodo, ¿no? Ante la realidad del amor de Dios. Pero si tú te acercaste al Señor, hiciste esta oración, pero no levantaste tu mano, pues vamos a dar unos pocos segundos, una oportunidad para que el Señor te dé el valor de confesar a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. ¿Alguien más que se haya acercado al Señor Jesucristo en esta tarde? Qué valiente eres. Qué valiente eres. ¿Alguien más? ¿Qué valor tan grande Dios te dio? ¿Alguien más? Allá atrás se levantó una mano. A ver, ponte de pie. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué precioso. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Creo que se me salieron 2 lagrimitas, pero es que estaba pensando, a lo mejor por esto me dejaste en el mundo, Señor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por haber escuchado.